Y es un placer tenerlo por aquí, es un placer tenerlo siempre, pero en presencia mucho más. Estamos hablando de Miguel Bosch, economista, docente universitario. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos. No, por favor, qué lindo es esta presencialidad que nos permiten, después de 2 años de videollamadas. Es un que nos salvaron, ¿no? Sí, sí, pasó. Sí. Bueno, vos como docente también tuviste la posibilidad de estar interactuando con alumnos, de seguir con actividades, pero bueno, es distinto, ¿no? La presencialidad es otra cosa. Es así, tal cual. Es otra cosa. Bueno, Miguel, lamentablemente tenemos que convocarte para seguir hablando de lo mismo, ¿no? Recetas que se repiten, la inflación, el Club de París ahora, ¿no? Porque, bueno, allí el Fondo Monetario Internacional, ahora sigue el Club de París porque tenemos deuda con otros, no solamente era el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, tenemos 360.000 millones de dólares de deuda. O sea, que si contamos el Club de París y el FMI, estamos hablando del 20%. Claro. Si ponemos así números redondos. Sí, y va a seguir siendo un problema. De hecho, veía el cronista, como decía el cronista, ahora le dicen, calculaba que por día de intereses, con esa plata se pueden hacer 42 kilómetros de autopista. Por día de intereses. O sea, y ahí muchos hacen focos y hacemos focos. Es decir, nosotros... ¿Pero la deuda es el problema? Digo, no la deuda con el fondo. La deuda, en general. ¿La deuda es el problema? Es una causa de otro problema mayor, pero que retroalimenta al primero. Es decir, nosotros tenemos, vamos a decir así, un desorden histórico muy grande. Cuando decís histórico, sí. ¿es? Desde 1930. Ah. Sí, desde 1930 Argentina crecía como los principales países durante 40 años, ¿sí? 40, 50 años. A partir de 1930 se aparta de esa senda de crecimiento. Convengamos que el mundo europeo tuvo una guerra incluso. Sí, claro. Y si uno piensa que hubiese seguido esa senda promedio de crecimiento, nosotros perdimos mucho más de 35 PBI. ¿Sí? Bueno, pero en general teníamos... Esto es una visión muy particular mía, es una historia de una cultura, de un tipo de vivir que no se corrigió con eso. Entonces, de alguna manera, todos, la sociedad, empezó a consumir más de lo que podía, toda la sociedad, ¿sí? Porque ahí es donde están los problemas. Bueno, es histórico, cuando vos consumís más de lo que podés, te endeudás. Estás hablando ya del déficit, digamos, para traerlo un poco más acá y palabras que están todos, en la actualidad. Porque no solamente es el sector público nacional, es el sector público provincial, pero también está el sector privado que demanda a veces. Por eso yo... Pero en otras economías, a ver, ¿hay déficit en otros países? Hay periodos de déficit. Y no están tan desordenados como nosotros. Claro. Los déficits son recurrentes. ¿Estados Unidos tiene déficit? Sí, por supuesto. Bueno, exactamente, son recurrentes. Porque mucho se muestra Estados Unidos como el gran ejemplo. Y el déficit, que no podemos gastar más de lo que... Claro. Estados Unidos tiene déficit. Digamos, no lo quiero comparar y que esté bien o que esté mal, pero te quiero decir que no es el déficit solo el problema. Exactamente. A ver, pero vamos a hacer una aclaración. Ellos tienen déficit de sector público, pero tienen, por ejemplo, la máquina hace dólares. Sí. Que hacen dinero gratuito. Cuando incorporamos al tesoro, ¿sí? Ya las cosas cambian. O sea, tienen déficit de una parte, en otra tienen superávit. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero hay cuestiones ahí que ellos tienen otros ingresos. Está bien. ¿Sí? Primero. Segundo, hay periodos recurrentes de superávit también. Ellos tienen... Nosotros no lo tenemos. No los tenemos. Pero tienen algo muy importante, porque son una potencia. Ellos tienen un ingreso neto de dólares del sector privado. O sea, el mundo, ellos son dueños de empresas que le llevan dividendos. Entonces, eso también juega a favor. Nosotros no tenemos nada de eso y así seguimos. Si nos cuesta generar dólares. Claro, por supuesto. Nos cuesta muchísimo. Ellos tienen un sistema, por ejemplo, de industrialización que está promoviendo exportaciones permanentemente. Nosotros no tenemos sistemas de industrialización, un sistema económico que promueva exportaciones. De hecho, lo que hizo el otro día el gobierno generalmente y sistemáticamente desalienta el crear una industria para tal.
¿sí? Bueno, pero ahí hay dos visiones que son absolutamente antagónicas. Dejanos libre, que vamos a exportar más y que le vas a generar más dólares al país, digamos, simplificando. Eso simplificando. Simplificando. Y el otro dice, no, tienen unas ganancias extraordinarias, los commodities se fueron a un precio elevadísimo, ustedes exportan, hacen una fabulosa ganancia. Bueno, de ahí aporten para que podamos estar de una manera más equilibrada en el país. Bien, primero que nada hay una parte que es industrializada y otra parte que es commodity. Sí. Yo me refiero a la industria para exportar. Sí. Nosotros no tenemos industria para exportar. ¿Por qué no tenemos industria para exportar? Es muy interesante y eso me gustaría quizás tocarlo ahora. Después hablamos del tema de los commodities, que es importante lo que decís vos. Y más cuando a veces está concentrado. El que se concentre no es una mala palabra. Lo que sí es cierto es hacerte cargo de cosas porque tenés extraordinarias ganancias que este sistema también te provee. Ahora, digamos a una cosa que también... Porque comparando en el mundo, los impuestos, las extraordinarias ganancias están también. Sí, por supuesto. Claro que sí. Fíjate, y en ese punto hago hincapié entonces. A ver, acá el problema es que no hay incentivos y un marco institucional para que las rentas excedentes, estas importantes, se traduzcan en inversiones de largo plazo y para exportar. ¿Sí? A nosotros, vos sacaste la soja y no te conviene hacer una industria. ¿Sí? Hicimos una industria que podía servir para exportar, como por ejemplo el bioetanol. Sí, bueno, después lo pisamos, ¿no? Claro. Entonces de pronto todo el sistema se mete en la cabeza, sutilmente, vamos a decirlo así. Yo no voy a hacer una fábrica de cerveza para exportar, no, pero sí lo hacen otros países. Ese es el foco que yo digo que hay que hacer, porque eso es uno de los grandes problemas que nos generan el estrangulamiento de divisas también. Bueno, pero cuando hablamos de exportación ahora saltan todo con el precio interno. Bueno, mira, ya lo dijimos. La producción de trigo de India es 5 veces aproximadamente la nuestra. ¿Sí? Y tienen muchos más indios que consumen harinas. Sí. Sin embargo, la inflación de ellos del año pasado fue el 5%, 4,7%. No le echemos la culpa a que los precios nos generan inflación. Es una partecita, lo dijimos el otro día, es una partecita, pero no le echemos la culpa. Entonces, por otro lado, el sistema nuestro no genera condiciones, porque fíjate que le pusieron retenciones a una parte industrializada del sector agropecuario, digamos, de la agroindustria. Sí. Entonces ahora, y le pusieron, y pisaron una parte industrializada de la agroindustria como el bioetanol. Entonces, por eso digo, o sea, si hacemos foco solamente en una parte, vamos a tener argumentos para pegarle a la otra parte. Y entonces yo me voy a concentrar en un punto que después vamos a los temas que nos convocaron, que van a ser complejos, muy complejos. Pero yo hago hincapié en un tema que venimos hablando ya hace 2 semanas. Nosotros necesitamos un marco de consenso para poder organizar un plan de largo plazo. Lo primero que digo es, necesitamos eso, pero la culpa la tiene Mariano. Sí. ¿Y Mariano qué dice? Y la tiene el otro. No, incluso me dice que soy yo. Entonces no, bueno, ni nos sentamos. Ya lo que pasa es que hubo un intercambio, entonces sos vos. Exacto, y ya no hay consenso. Segundo, cuando yo anuncio que las causas del mal están en otro, lo primero que hago es quebrar la confianza en muchos otros. Y la política económica es confianza. Es confianza, pero punto. Si nosotros decimos que la inflación está generada por expectativas, para generar la buena, tengo que generar confianza. Y esto parece que es una palabra vacía. No, es central, porque si no la gente, ¿qué hace? ¿Crees? Me cubro. Si tenemos 200.000 millones de dólares en la Argentina, registrado 170 en las declaraciones juradas, ¿por qué no salen? Porque no hay confianza, no es que lo quieren voltear. Están guardados en el colchón, donde el año pasado no generó ganancia eso, más que la revalorización marginal. Entonces vuelvo. El problema nuestro, y esto sí es lo que alguien, yo creo que fue Lanato, ¿no?, el que habló de la grieta. El problema es haber instalado tanto el problema de la grieta. Porque entonces ahora ya es como natural la discusión en donde el problema es de otro. Sí, el problema de la deuda a veces está generada para condicionar los procederes políticos. Sí. Eso también es cierto. Sí, claro. Sí, eso lo está haciendo hasta China en la parte que rodea a la India. Sí.
genera endeudamiento para poder condicionar y ahora poner puertos. Y lo hizo Estados Unidos, pero hasta el fondo. Entonces, no, yo no niego eso, al contrario, lo hemos hablado. Ese yo creo que el principal problema es que nosotros le echamos la culpa al resto, no hacemos foco en el problema principal, en donde cada uno puede actuar, y esto es como el ejemplo que digo yo, los matrimonios. Si cada uno dice que la culpa la tiene el otro, se va a divorciar. Si yo digo, a ver, ¿en qué me equivoqué en esta yo? Sin recriminarte lo tuyo, y vamos a ir a un punto de encuentro. Para corregir la inflación, hay que identificar claramente las causas, todas. Y a partir de ahí, hacer foco en lo que yo puedo. Rápidamente te pregunto, control de precios. No, ya me dije. Dolarizar, dice recién. Sí, Milei. Recetas pasadas. Control de precios no. Pero es que ya pasó, lo vimos hace 3 meses, no sirve. No sirve porque el otro, ¿qué dice? Me hace pagar el costo. El que puede, sí. El que puede y tiene capacidad de trasladar los precios. ¿Qué dice? Me hace pagar el costo de algo que también generas vos. Incluso, llego a decir, no lo genero ni siquiera yo. Después te encontrás con que aquí el que se tiene que cubrir. Pues pensemos en una despensa. Sí, no, lo hablábamos hoy a la mañana, es imposible. Imposible. Entonces, control de precio. No va a servir, ¿qué va a significar? No lo vendo. Esto es 2 más 2, pero lo hemos vivido históricamente. Históricamente la Argentina. No va por ahí. Va por... Sí, creo que es a corto plazo, es como para decir, bueno, a ver, frenemos esto, porque por algo lo implementan nuevamente. Sí. No, yo creo que no lo implementan por eso. ¿Y por qué? Ya no, y porque, primero que nada, le siguen echando la culpa a otro, es un proceso electoral, yo tengo argumentos para decir que... ¿Los especuladores? Sí, por ejemplo. Yo creo que no es... No, acá no hay voluntad, pero real y concreta para resolver el problema. ¿Por qué? Porque... Bueno, pero en una lectura política, si no resuelve inflación, no te van a votar. Bueno, la historia dice que sí, no en la hiper, ¿no? No. Pero la historia dice que no en la Argentina hay momentos en el que esto tolera. O sea, Macri no fue la inflación lo que... Para mí lo de Macri fue las tarifas, afectó su caudal político, no tuvo muchas consideraciones, pero no fue la inflación. Y si me permitís, molesta la inflación, molesta mucho la inflación, y cuando ya es alta, como si ahora sí. Cuando decimos, ya lo hicimos hace 5 meses, 7 meses, y dijimos que no iba a funcionar, el control de precios no funciona. A corto plazo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, que se puede, es generar expectativas básicamente de que se va a frenar. Ese es un... Sí, no generó. No la generó, a nadie. No, claro. A nadie. El Club de París, Miguel, por último. 2.000 millones de dólares. El Club de París va a ser... Vos sabés que la historia del Club de París la creamos nosotros, ¿no? No, pero somos capaces. No, sí, claro. Se juntaron los países porque nosotros no le pagamos. Y ahí surgió el Club de París. Sí. Somos grandes emprendedores. No, nosotros somos picantes. Bueno, el Club de París, que es marginal, son 2.000 millones de dólares, sigue claramente lo que otro audita. El Club de París no audita. Entonces, como no audita, dice, bueno, que aquel que audite, cuando yo confíe en aquel auditor, cuando él diga que sí, y es lo que pasó con el fondo. O sea, el Club de París nos va a dar todas las condiciones en función de lo que se acordó y se termine de firmar con el fondo. Lo que dijo es, te postergo hasta que lo firmes. Sí. Son 2.000 millones. Bien. Perdón. No es gran cosa. Para nosotros. Estamos acostumbrados a tener mochilas más pesadas. Exactamente. Miguel, muchísimas gracias, un placer tenerte por aquí. Por favor, muchas gracias. Esperemos que se repita, te vamos a molestar seguido. Estoy dispuesto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.